Pero recordad que mañana no tendremos culto de oración, ¿eh? El siguiente lunes ya sí, todos los lunes, excepto 1 o 2 veces al año que tenemos la reunión de pastores aquí. Sí estamos haciendo una cadena de ayuno y oración por nuestros hijos, por los hijos que no están y por los que van a venir, y también por los que están, por tus hijos, para que oremos por nuestros hijos. Entonces, durante toda la semana, cada día de la semana, hay hermanos que están orando. Tenemos cubierta toda la semana, falta el domingo y viernes y sábado, que hay menos gente. Natalia lleva la lista, entonces si tú quieres unirte a esta cadena de ayuno y oración, habla con Natalia, dile el día que tú puedes o el día que hay menos gente y acóplate, ¿eh? No tenemos mañana culto, pero durante la semana vamos a estar ayunando y orando. Si no puedes ayunar todo el día por tu trabajo o por tu salud y puedes ayunar un tiempo o solo puedes orar, pero comprométete y vamos a hacer esta cadena de ayuno y oración por nuestros hijos. Amén. Sin romperla, sin parar. Y vamos a empezar, por lo menos este mes, vamos a estar orando y ayunando por nuestros hijos. ¿Mm? Hasta que el Señor nos conteste. Con fe, sabiendo que Dios contesta las oraciones. Y bueno, entregamos las cajitas. El jueves pasado fuimos a llevar las cajas. Llevamos el coche hasta arriba. Y hemos entregado 81 cajas. Hemos vuelto a superar el récord. El año pasado entregamos 63 y este año 81. Nos han dado las gracias, nos han felicitado a todos como iglesia y yo también quiero daros las gracias por vuestra respuesta. Porque decía la hermana que recogía las cajas y dice, ¿por qué no son 81 cajas? Son 81 niños que van a recibir un regalo. Y eso es lo importante, que son 81 niños que van a recibir un regalo de parte de nosotros, ¿no? Así que felicidades a todos. Y seguimos también orando por estos niños que van a recibir ese regalito para que no sea solo un regalo que después se olvida, sino que impacte de alguna manera su corazón con el amor del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a compartir la palabra. Para saber lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que conocer bien a Dios. Y a veces hay un problema que no sabemos bien lo que Dios quiere porque no le conocemos bien. Y vamos a ver unas características de Dios, vamos a ver cómo es Dios, cómo fue Jesús, cómo es Jesús. Y Dios es misericordioso y compasivo. Y si no entendemos que Dios es así, difícilmente nosotros vamos a llegar a ser también misericordioso y compasivo, ¿no? La misericordia y la compasión de Dios son atributos de Dios. Vamos a leer un texto que está en Miqueas, pero que se me ha perdido. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dios es misericordioso y compasivo. Lo ha sido con todos nosotros. Y hoy vamos a hablar del Señor. Vamos a hablar de Él, de cómo es Dios. Y dice la palabra, ¿qué Dios como tú? Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham y la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es nuestro Dios. Y tenemos que conocerle bien, conocer en profundidad no solamente la doctrina, los mandamientos de Dios, sino el corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y compasivo es Dios. Y ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. Vamos a leer en Lucas. Hoy vamos a leer bastantes versículos porque la palabra de Dios es la que nos habla. Lucas capítulo 13. Versículo 10. Aquí hay una historia que ocurrió y que uno puede decir, ¡ay, qué historia más bonita! Pero no está escrita en la Biblia para que digamos, ¡ay, qué historia más bonita! Porque a nosotros no nos va a ocurrir lo que le ocurrió a esta mujer. Pero aquí podemos ver el corazón de Jesús. Jesús vino a mostrarnos al Padre, dice la palabra. Y el corazón de Jesús muestra cómo es el corazón del Padre. Y de esta historia podemos aprender cómo es Jesús. Y cómo Jesús está tratando con nuestro corazón también. Dice la historia, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vamos a imaginarnos la historia. A mí, yo cuando leo algo me gusta imaginarme la película, ¿no? ¿Cómo sería, no? Esta mujer, yo no sé si era anciana o era joven, o era... No sabemos cómo era, nos dice la palabra cómo era. Alguna gente dice, eso sería una viejecita porque ya estaba en... No sabemos. Pero imagínate una mujer de la edad que tú quieras, que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y estaba encorvada y no se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando Jesús la vio, no se pudo quedar quieto, porque ese espíritu de enfermedad venía del diablo. Y Jesús no se podía estar quieto. Jesús tenía que hacer algo. Y ese corazón compasivo y misericordioso fue movido. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, el pastor, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, pero no en día de reposo. Este principal de la sinagoga se enfadó, se enojó, porque su corazón no era compasivo y misericordioso como el corazón de Dios. Y entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermano, Dios es misericordioso.
y compasivo con tu necesidad, con la necesidad del ser humano. Y no podemos ser tan legalistas que superemos o que nos pasemos la misericordia de Dios. Jesús era recto en la doctrina. Jesús no dejó pasar ni una coma ni una tilde de la ley, pero supo traer la misericordia. Supo traer la misericordia. Y el Evangelio tiene un carácter humano. Es el acercamiento de Dios al ser humano, al hombre, a tu necesidad. Dios quiere acercarse a tu necesidad. Dios quiere estar cerca de ti, a fin de que tú puedas glorificar a Dios, como hizo esta mujer cuando fue sanada, cuando fue liberada de este espíritu que de parte de Satanás la tenía sufriendo encorvada. Jesús llegó a la sinagoga, pero no puso su mirada en los principales. Puso su mirada en la necesidad. Y hermano, cuando el Señor está y su presencia está en medio de nosotros, Dios tiene una mirada especial para el que está sufriendo, para el que está atormentado por el diablo. Esta mujer, no sabemos cómo le pasó esto. Dice que hacía 18 años que le pasó. O sea que se supone que durante su vida estaba bien y en un momento pues le pasó esto, o en alguna situación con su vida o en alguna circunstancia. El diablo tomó ese área de su vida y la atormentaba. Y seguro que nadie le echaba cuenta. Todos se conformaban. Bueno, esta mujer, ¿qué es así? La pobre le ha tocado esto. Pero Jesús no solamente veía el mundo natural, Jesús veía más allá. Jesús veía el mundo espiritual. Y Jesús conocía la causa de esta enfermedad, que dice que es un espíritu de enfermedad. Y Jesús, su compasión fue tal que no miró nada. No miró que el sumo sacerdote se iba a enfadar. No miró que la ley obligaba a que en el día de reposo no se hiciera trabajo. Pero esto no era un trabajo. Esto era una compasión del amor de Dios. Era necesario liberarla ya. Hermano, Dios tiene compasión con nosotros. Dios quiere liberarte ya. No podemos esperar al domingo o al lunes o al martes para que seas liberado. Dios está aquí. La presencia del Señor está aquí. Y Él está mirando tu necesidad. Y quiere traer liberación ya. Hoy quiere traer liberación a tu vida. Y para que ese evangelio que Jesús predicaba cumpla la función para la que el Señor la trajo, esa buena noticia de que Dios volvería a ser el Rey y el Señor de la vida de las personas y que Dios nos desataría de toda impiedad. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el ministerio de Jesús es sanar a los enfermos, desatar las ligaduras, liberar a los presos. Para que ese evangelio sea posible, es necesario que entendamos que la misericordia está por encima del juicio. Es necesario que entendamos que Dios es misericordioso y compasivo. Y ese texto que hemos leído al principio que dice: Dios volverá a limpiarnos del pecado, a olvidar nuestros pecados. Dios volverá, porque su misericordia, dice la palabra, es nueva cada día. El principal se enojó porque se había sanado
en día de reposo, y el celo por la ley lo movía más que la misericordia, y se estaba olvidando de lo principal, la misericordia y el amor. Hermano, la iglesia no puede ser quitada nunca la misericordia y el amor. Y no va contra la palabra del Señor. No va contra los mandamientos de Dios. Al contrario, los mandamientos de Dios están escritos para que esa misericordia, ese amor pueda llegar a nosotros. Jesús tuvo que decirle hipócrita, porque en días de reposo llevaban al buey a beber. Si no, se moría de sed o se ponía enfermo. Y en día de reposo no permitió que se hiciera este milagro. Vamos a leer otra historia, porque la Biblia está llena de historias, pero cada historia es una enseñanza que nos muestra ese principio bíblico del corazón de Dios, de cómo es el corazón de Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 9. Dios ama al pecador. ¿Lo sabía? Aborrece el pecado. Y cuando llama al pecador, le dice, no peques más. Pero Dios ama al pecador. La misericordia, la compasión de Dios es perdonar el pecado. Dice, pasando Jesús de allí, 9:9, Mateo, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Qué historia, ¿eh? Jesús llama para ser su discípulo a lo peor que había, un publicano. Un publicano era alguien que se sentaba en la mesa de los tributos públicos, era el recaudador de Hacienda, el inspector de Hacienda de ahora, que recaudaba los impuestos del pueblo judío para los romanos. Y era alguien mal visto, porque era el que exigía el impuesto. Tienes que pagar a los romanos. Y los judíos no querían pagarle a los romanos. El hombre nunca quiere pagar. Quiere ayuda, pero no quiere pagar. ¿Verdad? Estos publicanos, este publicano que se llamaba Mateo, Dios lo llamó. Y dejó el banco de los tributos y le siguió. ¿Y dónde fueron? Pues a su casa. Y allí, pues, ¿quién vino? Otros publicanos y pecadores. Porque los publicanos no eran los santos de aquel entonces, eran los pecadores. Los fariseos eran los santos. Nosotros tenemos un concepto un poco equivocado de la historia de la sociedad del Nuevo Testamento. Y pensamos que los fariseos eran los más malos. Los hipócritas, los traidores, los que mataron a Jesús. Pero no era así. Los fariseos eran los santos. Eran los que cada sábado se juntaban en la sinagoga y leían a los profetas. Eran los que guardaban la ley y todas las tradiciones.
eran los que luchaban contra las cosas que traían los romanos y los griegos, las corrientes, eran los que mantenían la pureza, eran los que de verdad guardaban la ley, o querían guardar la ley, pero se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de lo principal, de la compasión y la misericordia. Y los publicanos, esos eran los malos, esos eran los pecadores, esos eran los que no guardaban la ley, sino que hacían lo que les parecía y se trabajaban para los romanos. Pues Mateo fue un publicano que estaba en el banco de los tributos, cobrando los tributos al pueblo judío para Roma, y Jesús lo llamó. Y claro, cuando se sentaron a la mesa, los fariseos se extrañaban, porque entre los fariseos había una tradición, que no se podían sentar a comer con un pecador. Todavía hay judíos que hacen eso. Nunca Dios dijo eso, pero ellos tomaron esa tradición para ser todavía más santos, para fortalecer su separación de los pecadores. Y Jesús vino y se sentaba con los publicanos y con los fariseos y con los pecadores. Y las prostitutas venían. Y los fariseos decían, ¿y este que come con los pecadores? Y cuando venía la prostituta, Simón el fariseo le decía, si supiera quién es esta, Jesús sabía perfectamente quién era esa mujer. Pero el corazón de Jesús fue movido a misericordia. Y Jesús, aquí en esta historia, que es una historia que ocurrió, esto es una historia real, no es una parábola, es una historia real, pero al final de la historia tiene una enseñanza. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor. Qué bonito. Esto tiene el lado contrario, ¿no? La gente que dice Dios es misericordioso con los pecadores. Podemos pecar, hermano, porque no hay problema. El Señor nos sigue amando. No. El Señor ha venido a buscar a los pecadores, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Al arrepentimiento, a una vida santa. Santa de verdad. No como los fariseos, que tenían tantas normas que ni con un dedo la cumplían. Porque su corazón no estaba en el Señor. Pero la misericordia y la compasión nunca pueden salir de la iglesia, de nuestro corazón. Porque si Cristo está en nosotros, Cristo fue compasivo y misericordioso. Amén. Jesús tenía esta visión de acercarse al pecador, no para justificar su pecado, sino para que tuviera la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Y cuando la mujer esta iba a ser apedreada, y podríamos estar leyendo historias toda la mañana, hay muchas, que ilustran este corazón, cómo es el corazón de Dios. Cuando esta mujer iba a ser apedreada porque la sorprendieron en el acto de adulterio, y la ley decía que si alguien era sorprendido en adulterio o alguien cometía adulterio, tenía que ser apedreado. Ella y él, los dos. Eso es lo que dice la ley. Aquí en este caso fue la mujer la que estaba ahí en ese apuro. Y Jesús se acercó, estaba ahí en medio. Y los fariseos estaban ahí a ver qué hace Jesús ahora. A ver qué es más potente, la ley de Moisés o la misericordia.
Jesús no tuvo que escoger entre la ley de Moisés y la misericordia, porque la ley de Moisés también permitía que la mujer fuera perdonada. Y Jesús le dijo a todos: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Tiene derecho. El que esté limpio de pecado tiene derecho a juzgar. Tiene derecho a cumplir la ley. Pero el que no esté limpio de pecado no tiene derecho. Y Jesús tenía derecho, porque Jesús sí que era limpio de pecado. Pero Él dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Porque la misericordia de Dios con el pecador es para arrepentimiento. Es para darle una oportunidad de que vuelva a andar rectamente delante del Señor. Así es el corazón de Dios. ¿Quién como el Señor, que perdona la iniquidad y el pecado de su remanente? ¿Quién como Dios? Gloria a Dios. Hermano, cuando conocemos el corazón de Dios, entendemos cómo tenemos que movernos. Y a veces somos muy ligeros para hablar, pero somos lentos para misericordia. Y Dios es al contrario. Dios es lento para la ira y tardo y grande en misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia. No podemos espiritualizarnos tanto que no podamos estar cerca de la gente que es pecadora y que su vida no está totalmente en orden, pero Dios quiere darle una oportunidad de que se arrepienta, de que ponga en orden su vida, de que vuelva al principio, a una relación de santidad con el Señor. Gloria a Dios. La mayor muestra de amor es apacentar las ovejas. Jesús llamó a Pedro como discípulo suyo, y Pedro era alguien de los más punteros, podríamos decir, ¿no? Dentro de los discípulos era de los más punteros. Pablo todavía no estaba. Pedro era el que siempre saltaba, el que siempre decía, el que negó a Jesús. Fíjate, el más puntero, el que sacaba mejor nota, negó a Jesús. Pero el corazón de Jesús fue misericordioso con Pedro. Y al final Jesús le pregunta a Pedro, se le aparece después de la resurrección, y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mi oveja. Y hermano, apacentar significa cuidar, proveer comida, proveer cuidado y proveer seguridad. Eso significa apacentar. Dios nos ha llamado a todos nosotros, no solamente a Pedro o a los pastores, Dios nos ha llamado a todos nosotros a apacentar las ovejas del Señor. Aquellos que el Señor está buscando. Y eso es una muestra de amor y de misericordia. El pastor cuida a su oveja. Ahora ya no se ven pastores por aquí. Cuando yo era chiquitillo, por aquí, por la calle esta que hay aquí detrás, que se llamaba la Realenga de San Luis, se llama todavía, ahí había unas casillas chicas y por ahí venía el pastor con las cabras y las ovejas, y la gente bajaba, mi madre bajaba con un cacharro, dile que te eche 1 litro de leche, y te la ordeñaba allí y te la llevaba calentita, y por el camino le daba un buche, siempre, el diezmo. Ahora ya no se ven pastores, pero todavía en mi pueblo hay. Hay un pastor allí que tiene cabras. Y el hombre cuida las cabras.
y la saca todos los días. Y la saca a pastar, y cuando las cabras por el camino tienen un cabrito, el cabrito no puede seguir el ritmo de la manada. Él se pone el cabrito en lo harto y lo lleva. Y a veces yo lo veo con 2 cabritos, lo lleva ahí de las patas. Las cuida con misericordia. Hermano, ¿tu espiritualidad te hace más humano y compasivo o te deshumaniza? Porque este hombre que es pastor allí por donde yo vivo, es un hombre, es rudo, es un hombre un poco cateto, ¿no? Pero con su oveja es tierno, sabe tratarla. Le chifla y la oveja viene. Porque sabe tratarla. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos y compasivos, como nuestro Dios ha sido misericordioso y compasivo contigo. Y sigue siéndolo. Y volverá a hacerlo. Porque Dios es así. ¿Tu espiritualidad te aleja de las necesidades de otros o te acerca y te capacita para atenderlas? La iglesia tiene que estar cerca de las necesidades del otro. Tenemos que aprender a estar cerca de las necesidades. Acordaos de la historia, de otra historia que hay en la palabra, la historia del buen samaritano. No lo vamos a leer, pero todos lo sabemos, ¿verdad? Este hombre que cayó en manos de ladrones y le dieron una paliza y lo dejaron malherido y tirado en el suelo. Y pasó un levita y lo vio y siguió su camino. Pero vino un samaritano y se acercó y le curó las heridas y le echó aceite y vino. Gastó su aceite y su vino y lo montó en su caballo, en su borrico, no sé lo que llevaría, y lo llevó al mesón y le pagó al mesonero y le dijo: te voy a pagar y cuídamelo, y cuando yo vuelva, si gasta de más, yo te lo pagaré. Se ocupó de él. Y Jesús le dijo al fariseo: haz tú lo mismo. Y hermanos, si somos espirituales, quiere decir que nos vamos a parecer a Jesús. Porque eso es ser espiritual. Ser espiritual no es levantar las manos más alto que el otro. Ser espiritual es parecerte cada vez más a Jesucristo. Cuando te pareces a Jesús, el pecado queda atrás. El pecado va a quedar atrás. Pero va a quedar atrás por consecuencia, no por imposición de nada, sino va a ser una consecuencia. Cuando nos parecemos a Jesús, vamos a ser misericordiosos y compasivos. Vamos a leer otra historia. En Lucas, capítulo 15. Porque este es el Evangelio. Estas historias son el Evangelio del reino de los cielos. Lucas capítulo 15. Y fíjate cómo comienza este capítulo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, Jesús tenía un atractivo para los publicanos y los pecadores. A los fariseos no se acercaban mucho los publicanos y los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque eran rechazados. Porque los fariseos no comulgaban, no tenían comunión con los pecadores ni con los publicanos. Eran gente que no merecían estar a su lado. Sin embargo, Jesús tenía compasión de ellos y por eso se acercaban todos los publicanos y pecadores
Y llegaban a una aldea o a un pueblo y los publicanos que había allí, los pecadores que había allí, ha venido Jesús, vamos a escuchar. Porque las palabras que dicen son para nosotros. Aleluya. Qué bueno, hermano, que algunos pecadores quieran escucharte a ti. Porque tienes palabras de vida para ellos. Y Jesús no hablaba tonterías, ¿eh? Jesús a veces era muy duro. Hablaba rectamente. Jesús les decía arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, o que creen que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Jesús era compasivo. Y luego habla de la moneda perdida, que es una parábola que más o menos tiene la misma enseñanza. Y luego habla del hijo pródigo, que es una palabra que tiene la misma enseñanza. Mi hijo había muerto y ha revivido. Pero el hermano mayor se enfadó. Los fariseos se enfadaban y murmuraban: con los pecadores se junta chungo. No puede ser de Dios. Porque si fuera de Dios, no se juntaría con los pecadores. Pero el texto que hemos leído al principio está en Miqueas. Está en el Antiguo Testamento. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento que dice: y volverá a tener misericordia de ellos y a perdonar su pecado. Estaba profetizado. La misericordia de Dios estaba profetizada antes que nacieran estos fariseos. Aleluya. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay misericordia y amor? ¿Compasión? La misericordia y la compasión nos lleva a actuar. Llevó a Jesucristo a actuar. A la mujer esta que estaba encorvada, Jesucristo no se pudo quedar quieto. Podía haberle dicho a su discípulo: decirle a esta mujer que venga mañana y así todos contentos. No, actuaba inmediatamente. Y cuando los fariseos y los publicanos venían, él actuaba. Y cuando pasó y vio a Zaqueo allí montado, Zaqueo era un publicano, un estafador, que se quedaba con dinero de la gente. Y lo llama Jesús y le dice: baja porque es necesario que esta noche me quede yo en tu casa. Y otra vez los fariseos: donde se ha metido, en casa de Zaqueo. Pero Zaqueo fue movido a misericordia porque recibió la misericordia de Dios. Y dijo: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado en algo, se lo devuelvo quintuplicado. Y Jesús tuvo que decir: verdaderamente hoy ha venido el reino de Dios a esta casa. Gloria al Señor. Porque Zaqueo, aunque era un chorizo, se arrepintió. Chorizo, ¿no? No sé por qué os reís. Se arrepintió porque Jesús no miró el pecado, miró al pecador. Jesús no miró al pecado, como los fariseos que decía: con los pecadores come.
porque miraban el pecado de los pecadores. Jesús miró la persona de Zaqueo, una persona digna de tener misericordia de ella. Y hermano, encima de la tierra no hay persona que no sea digna de tener misericordia. No hay. Por muy malo y muy perro que sea, no hay persona que no sea digna de tener misericordia de ella. Y la iglesia tiene que expresar a Cristo. Y una de las maneras más importantes que tenemos como iglesia de expresar a Cristo es con misericordia y verdad, como Jesús lo hacía. Jesús era recto. Al joven rico le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y el joven rico se fue triste. Jesús tuvo misericordia de él, lo amó y le dijo la verdad. Y la verdad a veces es muy dura, pero esa verdad es la que te salva. Pero la verdad tiene que ir acompañada con misericordia. Si somos misericordiosos, Dios será misericordioso con nosotros. Si perdonamos, el Señor nos perdona. Amamos porque Dios nos amó primero. Y si somos misericordiosos, Dios será misericordioso. Pero si no somos misericordiosos, ¿qué va a pasar? ¿No habrá misericordia? Vamos a leer en Santiago, capítulo 2, porque aquí hay un versículo Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque aquí habla de la ley. Jesús no se salta la ley y la misericordia no se salta la ley. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, la misericordia de Dios está por encima del juicio. Cuidado cómo juzgamos. No vayamos con el lápiz a ver qué pecado está cometiendo. Vayamos con la misericordia. Señor, perdona su pecado. Vuélvelo a ti. Dale ese don precioso del arrepentimiento. Y mientras, yo voy a estar a su lado, orando, ayudando, acompañándolo. Porque la ley es buena, porque es la voluntad de Dios para el hombre. Pero el amor y la misericordia son lo que hacen que la ley funcione. Por eso dice el proverbio, muy sabiamente, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia solo, no. Y con verdad solo, tampoco. Y Jesús supo aplicar esa ley perfecta de misericordia y verdad. Jesús mismo dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Hay más allá todavía. Si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, dijo Jesús. Hermano,
La misericordia no es transigente con el pecado, pero se compadece del pecador y le da las oportunidades que necesite para que pueda llegar al arrepentimiento. Todos hemos necesitado misericordia. El que esté limpio de pecado puede tirar la piedra, pero el que haya necesitado misericordia tiene que estar dispuesto a ofrecer misericordia, hermano. Tenemos que ser un pueblo misericordioso y compasivo como nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Amén, hermano. Amén. Esa misericordia, esa compasión va a hacer posible que otros vengan al Señor. Va a ser posible eso. Allá había una chica, ¿no?, en el culto en Fuengirola. Una chica que ha sufrido mucho. Ella vino a España sin nada y aún está tratando de levantar cabeza. Y nuestra hermana Alicia se sentó con ella y oró por ella y allí la muchacha se pudo descargar. Si empezamos a juzgarla, hubiera salido corriendo. Pero qué importante el amor, qué importante la compasión, qué importante que hay una hermana ahí que está a su lado y le dice, no, vente conmigo. No, pero es que yo no merezco estar en la iglesia. No importa, sí que lo merece. Necesita escuchar palabra del Señor. Necesita recibir el abrazo de un hermano. Hermano, no tenemos que mirar el pecado, tenemos que mirar al pecador. Porque si amamos al pecador, Dios perdonará el pecado. Y Dios librará a esa persona del pecado. Y derramará ese poder para que la persona pueda ser libre de esas cadenas. Para que la persona pueda llegar a vivir en santidad. Pero a veces nos creemos tan santos que tenemos potestad para juzgar a otros y no tenemos potestad para juzgar, para tirar piedras. Gloria a Dios, la iglesia tiene que ser misericordiosa y compasiva. Tiene que predicar la verdad. La verdad no la vamos a cambiar, no la vamos a vender. Pero verdad con misericordia. Aleluya. Porque la verdad sin misericordia es fanatismo. Y la verdad sin misericordia es fanatismo y legalismo. Y la misericordia sin verdad es gracia barata, que no salvará a nadie. Es confusión, que terminará enviando gente al infierno, porque piensa que lo están haciendo bien. Y no es ese el camino. Aleluya. Misericordia y verdad. Aprended lo que significa. Vamos a poner ese texto aquí. Mateo 12:7. Ese no es el que hemos leído antes, pero Jesús que decía lo mismo muchas veces. Para que lo supiéramos bien. A veces Jesús era repetitivo, ¿no? Que dice, si supierais lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aleluya. ¿Sabe que un pecador puede ser inocente? Porque Dios justifica su pecado y pagó el precio con su sangre. No lo condenemos, hermano. No señalemos. Guárdate el dedo para señalar tu vida. Hazla así. Cuando vayas así, así. Mírate a ti. Gloria a Dios. Esta palabra es necesaria porque es necesario conocer bien cómo es el corazón de Dios, para saber bien cómo tenemos que actuar. ¿Actuar cómo? Como Dios lo haría, como Jesús lo haría. Aleluya. Es necesario esto. Para nosotros y para que entre nosotros nunca falte la misericordia. Y a veces te pueden tachar de blandito. Es que tú eres muy blando. Mejor que nos tachen de blando a que nos tachen de
condenar a los inocentes. Jesús no era blandito. Jesús era recto. Jesús no permitía el pecado, pero se acercaba al pecador cuando todavía era pecador, para darle la oportunidad del arrepentimiento. Porque el amor es lo que hace posible que la persona se acerque a Cristo. Aleluya. ¿Puedo contar una? Claro que sí. Pasa, que te escuche. Pasa, sube. ¿Te van a oír? Sube. Dios los bendiga. En la iglesia a la que yo pertenecía en Venezuela, la mega iglesia que tanto que les he hablado, a veces no cabían las personas y se sentaban hasta en las gradas, porque es como un estadio por gradas, ¿no? Y a veces llegaban gente drogada que estaban amanecidos. Y un día llegaron 3 prostitutas, pero hablando mucho y estaban como que molestando, ¿no? Pero allá hay muchas diaconisas. Y una diaconisa se movió a misericordia. Ellas tienen el deber de poner orden en el servicio, porque con tanta gente hay que poner orden. Y ella no la sacó, ni las regañó, ni les dijo nada. Ella se quitó los tacones, su uniforme es bien bonito hasta con tacones, se sentó en las gradas, se puso una aquí y ella en medio y la otra aquí. Y las empezó a amar. Y ellas empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Terminaron recibiendo al Señor y siguieron yendo a la iglesia. Entonces, ese ejemplo nos muestra de que la diaconisa pudo haberle dicho, están molestando, vamos, quédense quietas. No, ella las amó y se sentó en las gradas ahí con ellas. Y ese ejemplo yo nunca lo olvido, porque yo lo observé, de cuando vi que ella se sentó y las abrazó, y las besó y las amó. Y eso las llevó a ellas al Señor. Amén. Y lo de la historia quiero también aclarar, lo de la mujer adúltera, los 3 escenarios, vamos a vivirlo. Esa fue la única respuesta que pudo salvar a Jesús en el universo entero, de que a esa mujer no la mataran. Porque la ley decía que había que apedrearla. Y cuando a ella la llevaron, ya ellos tenían las piedras en las manos. Pero la ley decía que el que la llevó tenía que ser el primero en lanzar la piedra. Entonces, cuando Jesús le dice al que está libre de pecado que lance la primera piedra, porque si él decía no, ¿a quién le hubieran dado las piedras? A Jesús. A Jesús. A Jesús era el que lo hubieran apedreado. Si él dice, bueno, eso es lo que dice la ley, procedan, matan a la mujer. Pero esa respuesta que él dio, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, fue la única respuesta en el mundo, porque el único que podía lanzar la piedra era él. El único que estaba ahí que no tenía pecado era Jesús, y el que podía lanzar la piedra. Y él no la lanzó. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Nadie te condena, ni yo te condeno. El pastor, yo quise participar porque el martes hablamos un punto de los homosexuales. Y aquí los estatutos tienen que no van a casar. Y no, yo tampoco los casaría, ¿eh? Pero hay que recibirlo y hay que amarlo. Sí. Porque es la única oportunidad que le vamos a dar a ellos para que ellos escuchen el Evangelio, por si quizás el Espíritu Santo los convenza de pecado. Entonces, si los tratamos como bichos raros o como que no, así no podemos ser los cristianos. La iglesia es un hospital. Aquí va a venir de todo. Pero esta iglesia, gloria a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia son como familia. Aquí no se ven, pero hay iglesias grandes, ahí va de todo, hermano. Ahí van drogadictos, homosexuales, de todo, pare de contar.
pero son restaurados, porque para eso es que van a la iglesia. La iglesia es para restaurar, es un hospital donde se cura y se sana a las personas. Dios lo bendiga. Amén. Esa es nuestra principal misión. Por eso existimos, para restaurar. En las iglesias grandes va de todo, pero en las pequeñas también viene de todo. Así es. Pero Dios nos va a dar gracia. Dios nos está dando gracia para restaurar con misericordia y con verdad. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en oración. Rubencito, ven. Ya no es Rubencito, ya es Rubén. Revelation. Rubelexo, ¿no? Ya uso otro. ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere acompañar a Rubén? Lorena, es verdad, tú la semana pasada te escaqueaste, ven para acá. Lorenita, que ya no es Lorena, que ya no es Lorenita, ya es Lorena. Ay, nos estamos haciendo viejos. Cuando vemos a los jovencitos, cumpleaños, pero bueno, tiene que ser así y que lo veamos con nuestros ojos. Buena seña, sí. Soy muy valioso, hermano. Vamos a decirle que son una promesa para el pueblo de Dios.